Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a... Yo soy Diana Cabrera, agente de viajes certificada, y el día de hoy les quiero platicar un poquito más de cómo fue mi proceso de aprendizaje para poder ser agente. Ya tengo otro video hablando acerca de cómo me volví agente de viajes, cómo agarré esta gran oportunidad, pero hoy les quiero contar cómo fue ese proceso de aprendizaje, porque yo sé que muchas personas tienen la duda de que si es necesario tener a lo mejor alguna licenciatura, algún curso o alguna maestría que se vaya relacionado a lo que es el turismo o los viajes, y el día de hoy te voy a hablar así. Antes de contarles mi aprendizaje, les quiero dar un poco más en contexto de cómo me volví agente de viajes rápidamente, porque ya tengo otro video hablando de eso. Pero básicamente yo ya tenía la idea de ser agente de viajes, pero no hallaba la manera o cómo hacerlo hasta que me topé con un post de una persona que publicó acerca de que si quieres ser agente de viajes o de remoto o algo así. La verdad es que en ese momento era lo que yo estaba. Y como yo estaba recién graduada, pues la verdad que cualquier trabajo me hubiese venido muy bien. Y aparte en la sección de viajes, bueno, en el área de los viajes, pues dije, quedé con la idea de que era un trabajo o un empleo, pero me di cuenta en una sesión informativa que me invitaron para saber toda la información, pues que era un negocio, lo cual también me llamó mucho la atención porque, como les comento, era algo que yo ya tenía planeado, pero a corto. Esta persona que me invitó, que me dio seguimiento y justamente me aclaró algunas dudas, la persona que hoy en día es mi mentora, y básicamente un sponsor o una mentora es la persona que te va a guiar y te va a orientar en el proceso de aprendizaje. Actualmente yo ya soy una mentora también para ayudar a otras personas a ser agente de viajes, pero eso te lo cuento un poco más adelante de cómo. Quiero contarte en este momento cómo fue mi proceso de aprendizaje, porque a lo mejor tú tienes algunas preguntas, quieres volverte agente de viajes, pero necesitas saber si requieres una licenciatura o qué es lo que requieres o cómo es el proceso. Puede ser corto o largo, todo dependiendo de ti. Te explico un poquito más. El proceso de aprendizaje depende realmente mucho de ti, porque como es un negocio, no es como que alguien te esté correteando y te esté diciendo haz esto, haz aquello. Sí tienes una orientación, obviamente, pero no es forzosamente que tengas que hacer todo en una fecha determinada. Y la verdad, hacerlo a mi tiempo y a mi ritmo fue algo que a mí me ayudó muchísimo y yo fui con calma, ¿vale? Pero bueno, antes de esto, te voy a comentar qué pasó después de esta sesión informativa. Después de yo tomar esta sesión informativa donde me explican a detalle el tema de comisiones, los beneficios, qué proveedores puedo utilizar, qué viajes puedo vender, qué licencias y acreditaciones me van a poder extender la agencia host que es Archer Travel para que yo pueda también ser agente de viajes de manera independiente. Porque recordemos que es de manera independiente, no trabajamos con, o sea, yo no soy un trabajador más de esta agencia host, sino que me inclinan licencias y todo para que yo pueda hacer de mi negocio lo que yo quiera. Entonces, después de esta sesión informativa, la verdad es que yo quedé interesada, pero yo pensé en algún momento que era fraude, porque la verdad es que es muy padre, o sea, es muy maravilloso y todo. Y yo dije, ¿será fraude? ¿No será? O sea, me están enseñando todo, o sea, para que yo no dude, porque todo está real, aquí están las plataformas, aquí están las licencias que me muestran, pero pues aún así, como buena mexicana, eh, yo tenía un poco de duda, o sea, realmente estaba como que indecisa, pero sí era algo que yo quería. Entonces, algo que a mí me gustó mucho y me llamó la atención y por lo cual yo decidí o tomar la decisión de que, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo, fue que en la sesión informativa me comentaron que había una garantía de 10 días. Entonces, cómo funcionan los 10 días de garantía es que si tú dentro de estos 10 días no te convence, básicamente te reembolsan tu inversión inicial, porque recordemos que es un negocio, entonces también requiere de una inversión de tiempo, de aprendizaje, como lo estoy comentando, tanto de dinero. Afortunadamente, aquí no es una inversión millonaria, como yo me he topado en otras. Realmente es una inversión que ustedes pueden hacer, o más bien que ustedes pueden evitar irse al cine o irse de compras, lo ocupas en la inversión y listo. Realmente no es demasiado como muchas personas se imaginan. Por eso les digo que no es tan caro ser agente de viajes. Bueno, regresando a lo que pasó después de la sesión, yo por eso me animé y dije, sí, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo. Si no, pues tengo de vuelta Lo hice, esta persona que me invitó justamente, que ya iba a ser mi mentora, me empezó a dar seguimiento, me dijo, ¿sabes qué? Te vas a registrar de esta manera, porque en el registro hay ciertas cosas que debes de hacer para que no lo hagas de manera errónea. Entonces me dio especificaciones y todo, yo lo seguí y listo, yo ya estaba dentro de Archer, yo ya tenía mi registro,
pero ya lo que viene después, ahora sí es todo el aprendizaje. Yo me acuerdo que cuando yo hice mi registro ya era un poco noche, la verdad eran como las 11 de la noche y esta persona me empezó a dar seguimiento y me empezó a decir, ¿sabes qué? Pues ahora es el momento de pasar a lo que es tu certificación. Me acuerdo que ese día creo que me quedé dormida, realmente ya no le contesté a la persona y ya después al día siguiente fue cuando ya vi los mensajes y básicamente me dieron instrucciones de cómo yo hacer mi certificado. La verdad es que el certificado no es tardado, te tardas de que 2 horas viendo videos que te van señalando básicamente y cómo manejar la plataforma de tu back office, que es básicamente tu oficina virtual que te la da Archer Travel, donde ahí tienes acceso a los proveedores, a tu sitio web, etcétera. Lo hice, ya después tuve mi certificado como agente de viajes, que es más o menos como este. Después de hacer mi certificación, me comentaron que tenía que registrarme en un formulario, porque ahí es donde van como el registro de los nuevos agentes. Después de eso ya me empezaron a decir que tenían grupos de apoyo, lo cual la verdad se me pareció súper bien, porque yo tenía también un poco esa como incertidumbre de qué iba a pasar si en algún punto me iban a preguntar algo que obviamente pues yo no sé o que yo no he visitado ese lugar. Me dijeron que tenían grupos de apoyo tanto en Facebook, en WhatsApp. Me metieron a estos grupos son privados, entonces solamente accedes con una invitación que alguien, y obviamente tienes que pasar por un proceso de que te aprueben. Y empecé a ver que estaban felicitando a personas que habían logrado su primera venta en su primer mes y la verdad eso me emocionó muchísimo. Empecé a ver que también felicitaban a otras personas porque habían tenido muy buenas ventas. De esto me empezaron a dar la bienvenida a estos grupos de apoyo y la verdad es que sentí también muy padre porque sentí un apoyo desde un inicio. Me dieron mi bienvenida y me dijeron que para qué iban a servir estos grupos. La verdad aquí sí quiero enfatizar mucho porque cuando tú emprendes pues estás solo en un negocio, básicamente eres tú contra, pero aquí no, aquí realmente se siente como un apoyo de otros agentes, a pesar de que pues se podría decir que todos somos competencia de alguna manera, pero no se ve así. Yo preguntaba, por ejemplo, recomiéndenme un hotel en Cancún con estas características, porque eso es lo que me estaban pidiendo, y pues obviamente en tus primeras ventas estás así como que un poco agarrando información de todos lados y no sabes ni por dónde. Me ayudaron muchísimo también, entonces ahí fue cuando yo vi el valor de estos grupos y la comunidad muy bonita que pues estaba aquí mismo. Y bueno, después de que me agregaran a los grupos de apoyos que teníamos, ahora sí empezó lo bueno, como dice Luisito Comunica, ahora sí viene lo chido, porque ya me compartieron el entrenamiento, que es un sistema paso a paso, como su nombre lo dice, o sea, son entrenamientos que van paso a paso, uno tras otro y en orden para que tú puedas tener lo básico para ser agente. Bueno, les quiero platicar un poquito más de este sistema paso a paso. Básicamente es un PDF donde está ordenado de manera paso a paso para que tú puedas ver. Justamente estos videos se encuentran en los grupos de apoyo, por eso es que la importancia que me haya unido previamente. Algo padre de estos videos es que se encuentran grabados, es decir, que yo los puedo volver a ver las veces que sean necesarias. Entonces ahí fue cuando entendí la importancia de estar en estos grupos. Empecé a ver este PDF y empecé a ver que los entrenamientos se llamaban, por ejemplo, cómo comparar precios para ser competitivo, y es algo que a mí me llamaba la atención porque habiendo competencia, pues sí también quería como destacar de cierta manera. También vi otros títulos de los entrenamientos que se llamaban cómo es el proceso de venta, es algo que también a mí me llama mucho la atención porque dije, ajá, o sea, me piden una cotización y después ¿qué sigue? O ¿qué sigue después de una reserva? Ya me explicaron que básicamente desde un inicio, desde que te contacta el cliente, haces tu cotización, les das seguimiento, ya que haces la reserva, te dicen cómo es que la debes de hacer, dependiendo en qué proveedor, en qué plataforma la hay. En ese mismo proceso de venta, después viene la parte de cómo reportar esa venta, porque Archer tiene muchísimas ventas durante pues los días y Archer se encarga como de todo ese manejo de las comisiones y de las ventas. Es decir, yo ya no tengo que estar correteando el proveedor de que, oye, esta venta es mía, págame y así. Entonces, Archer ya se encarga de eso, la verdad es que está súper bien porque es muy fácil vender, o bueno, más bien el proceso es muy fácil. Obviamente a esto también me comentaron cuál es el proceso de tiempo en lo que te llegan tus comisiones y así, entonces yo estaba súper de acuerdo y listo, o sea, eso era todo. Realmente era muy, obviamente ya de manera interna tú debes tener un control como agencia y tener a lo mejor un Excel en donde vayas anotando tus ventas. Yo la verdad no soy muy buena con el Excel, pero sí me gusta ser organizada. Entonces encontré aquí un Excel que nos compartieron que es acerca de cómo tener tus ventas organizadas. Lo utilicé, lo adapté a mí y súper bien, así que tampoco me tuve que estresar por eso. Hablando también de otros entrenamientos, por ejemplo, era cómo utilizar las plataformas de muchos. Pero también está la incertidumbre de cómo se utilizan entrenamientos para casi cada proveedor, o de los más básicos, habían entrenamientos de cómo utilizar su plataforma. Esto la verdad a mí me salvó muchísimo porque yo empecé a cuestionarme eso, o sea, y aquí que le pico, ¿qué hago? Si le pico acá, ¿qué va a hacer? Y cosas así, ¿y dónde veo la comisión? ¿Y dónde veo realmente el precio?
o dónde veo los descuentos. Entonces todo eso te los enseñan en los entrenamientos. Otro entrenamiento que me pareció interesante es cómo conseguir clientes. Yo sé que en un emprendimiento tú tienes que encargarte obviamente de tu cartera de clientes, de conseguirlos, de promocionarte y demás, pero aquí de verdad te dan la base de casi todo. Y en verdad sí se los digo, porque hay entrenamientos de la A a la Z, incluso de mentalidad y de todo. Entonces yo me topé con estos entrenamientos que eran varios acerca de cómo conseguir clientes, pero en diferentes plataformas. O sea, cómo conseguir clientes en redes sociales, específicamente en Facebook, en TikTok, en Instagram. Entonces empecé a ver esos entrenamientos y ya me quedó un poco más claro de cómo utilizar las redes sociales para atraer clientes. Y esto es algo también importante que quiero que ustedes sepan, es que los entrenamientos los dan los mismos agentes que ya tienen experiencia o que ya han pasado por eso. Por ejemplo, personas que te dicen cómo conseguir clientes es porque te lo está dando una top de ventas que justamente tiene muchísimas ventas y sabe de lo que está hablando. Y eso me gusta demasiado porque no es como que alguien más te venga a contar algo que no ha hecho, es que esa misma persona que ya pasó por eso te lo está contando. Entonces, si tú tienes alguna pregunta, pues a lo mejor muy específica, la persona te va a poder ayudar en ese entrenamiento. Es que la verdad, sí o no, la parte de tener tu negocio, empiezas a decir, pero ¿en dónde voy a conseguir clientes? ¿Pero a quién le voy a vender? Pues bueno, estos entrenamientos la verdad me ayudaron muchísimo porque sí empecé a tener una noción más clara de que básicamente podía vender en todos lados, simplemente es tener una buena estrategia. Bueno, otros entrenamientos también, para no hacer muy largo este video, hablaban acerca de cómo vender cruceros, cómo rentar autos, cómo armar un paquete de vuelo, más hotel, más actividades y en qué plataformas, también cómo reservar. Y se me estaba olvidando también comentarles que la parte de marketing también es muy buena porque básicamente te dicen desde cero. Dice, ¿sabes qué? Yo casi no les sé a estas aplicaciones de diseño, de marketing, bueno, para hacer marketing más bien, pues aquí hay un entrenamiento que sí dura como 2 horas, algo así, pero es muy detallado, o sea, son para esas personas que realmente no les gusta el diseño o no es que no les guste, a lo mejor no son buenos con el diseño o no saben qué significa hacer un mockbooking o un flyer de promocionar cierto paquete. Entonces, desde cero te empiezan a decir qué es, para qué sirve, cuál es la intención de estos flyers de ventas y cómo hacerlo y en qué plataformas hacerlo. Por eso les digo que a mí la verdad me encantó, me empezó a gustar demasiado, que todo este aprendizaje lo fui teniendo. Mi aprendizaje básico, esto que les estoy comentando de los videos, yo lo logré hacer en un mes, lo puedes hacer en menos. Tengo agentes, como les digo, yo ayudo a otras personas, tengo agentes que lo han hecho en una semana, en 2 semanas, o sea, todo dependiendo de ustedes, de su ritmo. Lo que les venía diciendo en un principio, que todo depende de ti, de cuánto te tardes. Yo sí me tardé un mes porque no tenía tanto tiempo, pero si tú tienes pues suficiente tiempo, lo puedes terminar fácilmente en una semana, todo depende. Pero después de esto, obviamente ya viene también la parte de especializarte en algún nicho de mercado o también decir, ¿sabes qué? Yo me quiero especializar en Disney, en Universal, en hoteles Xcaret, etcétera. Porque es ahí cuando a lo mejor ya estás destinado hacia un nicho de mercado y ya te enfocas en darle contenido a cierto tipo de personas o de público que tú... Yo ya tenía claro que yo quería vender playas mexicanas, hoteles todo incluido y tours por Cancún, Los Cabos y demás. Eso era lo que a mí me llamaba más la... Entonces yo empecé a empaparme de esta información, de este nicho de mercado, empecé a ver entrenamientos de cómo vender playas mexicanas, qué estados de la República tienen hoteles todo incluido y cuáles no, porque no todos tienen. Empecé a ver con qué proveedores yo podía vender este tipo de viajes, qué paquetes podía utilizar. Empecé a ver entrenamientos también acerca de cómo hacer itinerarios para Cancún, webinars que daban los mismos hoteles o las cadenas hoteleras, por ejemplo, de Carisma, de Palace, de Xcaret. Justamente ellos son los que te dicen la información también exclusiva o la información de primera mano. Entonces yo empecé a ver webinars con ellos que decían a lo mejor ciertas características o ciertas amenidades que ellos tenían y que yo no sabía y que era importante saber por si algún cliente lo necesitaba o me llegaba a preguntar. Y es cuando yo empecé a tomar información para hacer mi contenido en redes sociales y compartirle a la gente. Entonces yo publicaba algo, pero previamente obviamente yo ya sabía acerca de... Conforme fui creando contenido, me fui capacitando y no solamente me quedé con lo que estaba aquí en Archer, que aparte son las certificaciones para especializarte en algún nicho. Hay certificaciones de Riviera Maya, de Playa del Carmen, y esto lo hablo en mi caso porque es mi nicho de mercado, pero también hay certificaciones con Disney, con Universal, con ciertas cadenas hoteleras, y como te comento, aparte de estas certificaciones, entrenamientos, webinar de las mismas cadenas hoteleras o de los proveedores, empecé a también a agarrar información externa, que eso también es un consejo que les doy. No solo se queden con lo que a lo mejor les está dando una plataforma. Yo empecé a ver videos de Luisito Comunica, de Alan por el Mundo, acerca de, por ejemplo, Hotel Nickelodeon, porque esas guías son muy... Llegó un punto de comparación en donde yo me veía
veía al inicio cuando inicié, muy abrumada, con mucha información, con miedo, cómo me veía ya meses después o cómo me veo actualmente, que ya sé de lo que estoy hablando, ya sé dónde buscar la información y todo gracias también al seguimiento que me dio mi mentora y que me orientó hacia dónde estaba esa información y que me la extendió. Y también pues obviamente gracias a Archer por tener toda esta información a mi alcance y de los mismos agentes también que me dieron su apoyo. Ahora sí viene la pregunta del millón. ¿Necesitas tener alguna licenciatura acerca de turismo o de... La respuesta es no. Realmente ustedes se sorprenderían que aquí hay personas que no tenían nada que ver con los viajes y que actualmente venden un montón. Conozco aquí a personas que han estado en otros rubros de trabajos que no tienen de verdad nada que ver con los viajes, porque han estado en el ámbito de medicina y que actualmente ya se volvieron agentes de viajes y pues una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero con el entrenamiento que hay aquí, con lo que tú te sigues capacitando, de verdad que lo aprendes. Pero hay personas de todas las edades, desde los 20, 30, 40, 50 hasta los 60, personas que realmente les gusta eso y a pesar de a lo mejor su edad ser algún problema, para ellos los impulsa más con todo lo que tenemos. Entonces realmente no necesitas tener una licenciatura en turismo, pero sí necesitas tener muchas ganas y ciertas características que también ya lo tengo en otro video, como ser una persona organizada, tener ganas de trabajar, que te guste la atención al cliente y todas estas cosas, pero no necesariamente una licenciatura. Y bueno, también otro requisito importante es que seas una persona mayor de 18 años para poder ser agente de viajes y que seas de alguno de estos países participantes también. Y ahora sí, para cerrar el video, te comento que así como a mí me ayudaron a ser agente de viajes, actualmente yo ayudo a otras personas a ser agentes también. Soy mentora, ya llevo 1 año, 3 meses con mi agencia y soy la más feliz y la verdad me gusta demasiado y esto lo comparto con otras personas, por eso es que yo les estoy contando cómo fue mi proceso de aprendizaje. Yo sé que es algo que muchos necesitan saber para realmente animar. Pues te cuento que yo te puedo ayudar a invitarte a la sesión informativa justamente y yo voy a ser la persona que te guíe, que te oriente en todo este proceso. Lo único que tienes que hacer para que yo te pueda ayudar a ser agente de viajes es agendar precisamente la sesión informativa, que es muy importante que veas porque ahí se centra toda la información y a lo mejor tú vas a decidir si quiero continuar o no. ¿Sabes qué? No me lo imaginaba de esta manera o es algo que no quiero. El link te lo dejo en la descripción de este video. Tú vas a poder entrar a este link, agendar una sesión informativa. Los voy actualizando cada semana para que tú puedas agendar una sesión en el día y en el horario de tu preferencia que estén disponibles. Después de agendar esta sesión, yo me voy a poner en contacto contigo por WhatsApp, que platiquemos un poco más, te empiece a dar seguimiento y cuando sea esta sesión informativa, después de que termine, también seguirte dando seguimiento. Y si tienes alguna duda, pues con muchísimo gusto te voy a poder resolver cada una de ellas. Y pues bueno, eso fue todo. Yo no quería que este video se hiciera más largo, pero creo que me seguí como hilo de media porque la verdad me gusta muchísimo hablar de este tema. Y pues bueno, eso es todo. Esta fue mi experiencia, mi aprendizaje, en resumen, porque obviamente pasé por altas y bajas y todo lo demás, pero si realmente es algo que tú quieres saber, cómo se siente tener tu negocio o que es algo que ya tenías previsto hacer en algún momento como yo, si a ti se te presenta esta oportunidad y es algo que ya tenías planeado o algo que quieres o que deseas o es tu sueño, pues no desaproveches esta oportunidad. Todo de mi parte, si tienen alguna duda externa a esto, me lo pueden dejar en los comentarios o bien también les dejo el link de mi WhatsApp. Bye.